Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que domingo tras domingo pues tenemos una cita con Dios. Es importante poder meditar en este tipo de pensamiento, que la cita es con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos habla a través de su palabra. Y bueno, pues estamos contentos y agradecidos por este medio, ¿verdad?, de difusión que es la red social de Facebook y también de YouTube, que nos permite llegar hasta aquellos hogares que se encuentran de alguna manera dando seguimiento a esta primera iglesia bautista de Cherryland. Y agradecemos a los hermanos que han tenido a bien también acompañarnos hoy. Bueno, estamos contentos y gozosos porque realmente yo creo que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Me gusta mucho ese versículo porque no hay nada en nosotros bueno que podamos producir delante de Dios que sea grato, sino solamente a través de su Espíritu. Así es de que, hermanos amados, reciban un fraternal abrazo y saludo a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de esta página, y qué bueno, ¿verdad? Porque ahorita pues todavía estamos padeciendo el distanciamiento social. Los edificios, los locales, los donde se encuentran los templos, bueno, se encuentran prohibidos, ¿verdad?, de reuniones masivas, más de 10 o algo por el estilo. Entonces, mientras que esto sucede, nosotros no podemos dejar compartir la palabra de Dios, y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Porque hay pruebas, hay tentaciones, bueno, hay de todas estas cosas que vienen a nuestra vida, y debemos estar siempre con un corazón bien fortalecido. ¿Dónde se puede fortalecer el corazón si no es en la palabra de Dios, en Él, en Jesucristo, ¿verdad? Es donde encuentra nuestra fortaleza. Reciban saludos, mis hermanos. Vamos a dar inicio. No menciono ya nombres porque a veces omito o se me olvida mencionarlos todos, pero es un saludo cordial de parte de Dios, ¿verdad?, que el Señor manda a todos aquellos que están reunidos en su nombre de alguna manera virtual, porque esa es una unidad que Dios nos ha dado a través de estos medios para meditar en su palabra. Así es de que un saludo para todos allá en el estado de Chihuahua, bueno, vaya por El Salvador. Saben, ¿verdad?, todas las familias que se congregan y los que nos acompañan de nuestra iglesia aquí en esta ciudad de Mission, en McAllen, y bueno, puntos circunvecinos. Vamos a dar inicio y vamos a tener palabra de oración. ¿Qué les parece si tenemos palabra de oración invocando el nombre de Dios? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, abra su corazón y platiquemos con Dios. Dice su palabra que Él siempre está fiel a nuestro clamor, a nuestra súplica, y yo creo que Él está aquí. Estoy convencido de que Él está aquí. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre, de exaltar tu nombre, porque a través de todas estas cosas que hoy se han preparado para ti, mi Señor, tal vez no como es debido, como tú lo esperas, pero nos esforzamos en prepararlo. Eres consciente de todas las cosas que enfrentamos, que realizamos, pero eso no nos impide, Padre, venir ante tu presencia para invocar tu nombre en esta reunión, y que tu presencia, Padre, se derrame entre nosotros, y que también, Padre, se derrame en todos aquellos hogares que están escuchando y siguiendo esta página y esta primera iglesia bautista de Cherryland, Padre, de estas predicaciones, mi Señor. Padre, como siempre, no a nosotros, dice tu palabra, sino a tu nombre, gloria, y damos gloria a tu nombre por ello, mi Señor. En el nombre de Jesús te pedimos de tu presencia y que te goces con todo lo que se ha preparado. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, y yo quiero que por favor abra su Biblia electrónica, o su librito, su Biblia, su libro maravilloso que Dios le ha dado.
En el Salmo 1 vamos a darle el tiempo a Hugo para que nos dirija en la lectura de esta mañana. Buenas tardes, hermanos. Les pido que se pongan de pie por reverencia a Dios donde estén ustedes. La lectura de hoy se encuentra en Salmos 1 y la palabra de Dios dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, hermanos, se pusieron de pie, pues siéntense por favor. Bien, hermanos, vamos a darle seguimiento al culto de adoración a nuestro Dios y vamos a darle el tiempo ahora a los jóvenes que siempre estamos pidiendo de sus oraciones por ellos. También tienen luchas, tienen pruebas, bueno, enfrentan de todo tipo, hay necesidades, trabajan, estudian, pero como quiera damos gracias a Dios porque dan de su tiempo, de sus dones y talentos para alabar el nombre de Dios, para servirle, y seguimos pidiendo sus oraciones por David Gómez y Marcelo Navarro, quienes nos apoyan en las alabanzas, en el ministerio de la alabanza, de la música. Adelante, David y Marcelo. Comenzamos con Cuando yo sentí el amor. Cuando yo sentí el amor de Dios, que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí sufrió, tan grande
con pescadores. Qué bendición poder contar con jóvenes dispuestos para tocar los instrumentos y llevar la alabanza y la adoración al único Dios vivo y verdadero. Bueno, seguramente Dios bendecirá a cada uno de estos jóvenes de alguna manera y esperamos que sigan con ese corazón dispuesto y con ese gozo, ¿verdad? Que yo sé que tienen sus ocupaciones, pero han tomado en cuenta la bendición de poder venir y servir al Señor. ¿Qué les parece si entonces vamos a dar inicio y continuidad? Tenemos a continuación la oración de intercesión y queremos, bueno, empezar, ¿verdad? Empezamos orando por todas estas necesidades, pidiendo a Dios de su gracia. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano José, también, que nos visitan hoy. Bueno, el lugar siempre pues es un poco ajustado, pero el deseo de escuchar la palabra de Dios, bueno, ha sido presente en sus corazones y damos gracias a Dios porque están aquí, porque no importando las circunstancias, ellos decidieron
alabar al Señor. No es que no estén sirviendo, sino que por la situación de la pandemia, bueno, pero damos gracias a Dios, tenemos las medidas adoptadas y todo en este lugar. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Entremos en una situación muy preciosa donde el Creador y su criatura, sus hijos, ¿verdad? Tienen un encuentro personal, Él escuchando con toda atención el clamor de su pueblo, pero también nosotros como hijos de Él, nuestro Padre Celestial, escuchándonos cuando nosotros hablamos con Él. ¿Qué le parece si nos ponemos en esa actitud de oración y empezamos a interceder por todas las necesidades? Hay muchas necesidades por las cuales estamos orando. Recuerden, tenemos el martes de oración en punto de las 7 y también la oración de la femenil de las 7 de la mañana. Cada martes se unen en cadena. Vamos a orar, hermanos. Los invito a que intercedamos por todas estas necesidades. Oremos. Padre, bendecimos y alabamos tu nombre. ¿Cómo no, amado Señor? Alabar tu nombre en esta mañana es una gratitud y un resultado, Padre, de una vida que ha sido bendecida constantemente por tus favores y misericordias. Dice tu palabra que nos colmas de ellos y nos coronas cada mañana. Ciertamente, pruebas de tu misericordia somos nosotros los que estamos aquí, los que nos están escuchando, porque, Padre, muchos tal vez no pudieron abrir sus ojos hoy, pero tú nos diste esa oportunidad de poder despertar y buscarte de todo corazón, y es por eso que estamos aquí. Padre, que invocamos tu nombre y sabemos que tú estás aquí, y queremos pedirte por las siguientes peticiones, por cada familia de la congregación, de cada una de ellas, donde cada una se encuentre, derrama de tu gracia y de tu bendición en ellas, Padre. Yo sé que hay un impedimento ahorita donde podamos abrazarnos con libertad y saludarnos con todo gozo, pero yo sé que en el Espíritu, Padre tuyo, en tu Espíritu Santo y en el Espíritu podemos hacerlo de esta manera, mediante tu Espíritu Santo que lleva estos saludos a cada uno de estas familias. Por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo derrame de tu bendición y de tu gracia por las familias también que nos están viendo a través de estas redes sociales, que se encuentran en alguna parte de este continente. Padre, que derrames de tu gracia, de tu bendición, y que proveas las necesidades que ellos tienen a hoy, mi Señor, en estos momentos. Padre, te pedimos también que lleves esa bendición a todo este país de Estados Unidos, del país de México y El Salvador también, por quienes comparten la palabra de Dios, y pidiéndote siempre, Padre, que en estos tiempos pueda haber un despertar genuino de tu iglesia, donde te busque de todo corazón desesperadamente, Padre, porque solamente tú eres el único que puede entendernos, solamente tú eres el único que puede proveernos cada una de las necesidades que nosotros estamos padeciendo en estos momentos, y la fuente inagotable de toda bendición y de todo poder y de toda dádiva y todo don perfecto eres tú. Por eso te alabamos en esta hora y te exaltamos por sobre todas las cosas, mi Señor querido. Te pedimos también que no permitas que se alejen, Padre, dentro de las pruebas que enfrentamos hoy, que cada vez, Padre, que veamos estas situaciones adversas a nuestra vida, mi Señor amado, podamos aferrarnos más a ti, a la roca de nuestra salvación, a la fuente de todo poder y de toda buena dádiva y todo don perfecto que eres tú en Cristo Jesús. Por eso pedimos de tu gracia y de tu misericordia, Padre, en cada una de estas familias. También, Padre, que no se haga costumbre alejarse, dejarse de congregar virtualmente. Esto, Padre, tú lo ves, esto tú lo conoces, tú conoces los corazones. No podemos ocultar ni engañarte, Padre, tomando el tiempo que solamente se te debe dedicar a ti,
cuando se predica tu palabra y se enseña tu palabra, mi Señor amado. Yo te ruego que hagas reorganicemos, Padre, nuestras prioridades y pongamos siempre la devoción y el fervor para atender tu llamado, mi Señor. Muchas cosas nos quieres decir definitivamente, nos quieres enseñar, nos quieres alentar. Sí, Padre, nos quieres animar, nos quieres dar fortaleza, pero también nos quieres confrontar con nuestra realidad, Padre, que hay dentro del corazón. Es por eso que te pedimos, Padre, por ellos, para que como un carbón encendido se una, Padre, fervientemente al grupo de todos estos hermanos que se congregan virtualmente y algunos que nos acompañan en esta mañana. Padre, te pedimos por ellos y empezamos, Padre, también a pedirte por la señora Marta Mendiola, que hemos estado orando por ella, pues ha sido, Padre, creo que infectada por el COVID-19. Esta pandemia todavía sigue haciendo sus estragos, sigue haciendo, Padre, sus alcances. Aquellas personas, Padre, que tal vez por algún descuido han sido alcanzadas por este virus, mi Señor. Te pedimos por su pronta recuperación, para que tú les sanes y que libres y guardes a sus familiares de ser contagiados, mi Señor. Que se tomen las medidas pertinentes que ha dictado el sector salud, los hospitales, los médicos, por los cuales seguimos orando, para que ellos también les dé sabiduría y fortaleza para seguir al frente y proveas, mi Señor amado, todas y cada una de las necesidades que ellos tengan, mi Señor amado. También pedimos y seguimos orando por nuestra hermana Betty. Tú conoces, Padre, que ha ido evolucionando satisfactoriamente su salud, y queremos pedirte por ella, Padre, para que le sanes, le restaures completamente, y que en los momentos, Padre, de dolor o de desánimo, mi Señor, físico, tú le fortalezcas sobremanera, mi Señor. Sabemos que ella está bien fuerte por tu palabra, porque ella no importando la condición de su salud, ella te busca a través de las predicaciones también de nuestro pastor Homero Fernández y de un servidor, pues sabemos que es el alimento que fortalece nuestra alma y nuestro espíritu, y queremos ponerle en tus manos junto con toda su familia. Te pedimos también, Padre, por la salud de aquellos enfermos de que están padeciendo cáncer. Ciertamente, Padre, hay tantas necesidades. Padre, es una enfermedad terminal que acaba con la vida, pero la última palabra y la primera la tienes tú. Solamente confiamos en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad, y que se haga tu voluntad, mi Señor, en ellas. Pero en tanto que están sufriendo por estos dolores, tal vez, o por los tratamientos de las quimioterapias o radiaciones, que les des la fortaleza que ellos necesitan. Hablamos de mi hermana Angélica, de Estela Briones, de Samuel Guerrero y de muchos más, amado Señor, que tal vez no conocemos sus nombres, pero que se debaten entre la vida y la muerte, y sabemos que tú siempre estás atento al clamor de cada uno de tu pueblo, Padre. Por eso te alabamos y bendecimos, y queremos seguirte pidiendo por todos los desastres causados en Luciana, este tremendo fenómeno, Padre, de los huracanes o de los ciclones, pues sabemos que son devastadores, dejan a muchos sin servicio, sin hogar, pérdidas materiales, pero gracias, Padre, porque no permitiste pérdida de vidas humanas, solamente una, mi Señor. Te agradecemos porque de una manera muy peculiar y de una manera tal vez que no conocemos muchos o que no conocen muchos, Padre, tú nos hablas para que volteemos y te busquemos. Sí, mi Señor, vivimos en tiempos donde te hemos olvidado, donde el mundo se ha olvidado de que hay un Dios vivo y verdadero que está siempre gritándonos a voz en cuello a través de todos que estás ahí, que necesitamos recurrir a ti, que tú eres el médico para quitar toda enfermedad,
que tú eres el proveedor de toda necesidad, como de trabajo, como de situaciones que enfrentamos en nuestras vidas, Padre, por falta también de trabajo. Son dos casos distintos. Ya tenemos el trabajo, pero de alguna manera tú lo paralizas, y de otra manera, Padre, pues se han perdido. Pero sabemos que al buscarte a ti, Padre, todo cambiará radicalmente, porque tú eres el dueño de todas estas cosas, y los que buscamos tu rostro y tu voluntad, siempre habrá bendición, mi Señor. Por eso, Padre, te pedimos que la derrames. Gracias porque los que ya tenemos trabajo y queremos cuidarlo y queremos que sigas proveyendo, Padre, bendición en esas empresas, que de alguna manera también haya empleados que necesitan de esa fuente de trabajo, Padre. Provéeles en tu gracia y en tu misericordia esto que necesitan para llevar el sustento a sus hogares. Te seguimos pidiendo, Padre, también por la apatía e indiferencia y por la sana doctrina. Padre, necesitamos que sigas hablando como en los principios hablaste, porque solamente, Padre, así podrás quitar de muchos la necedad de vivir de acuerdo a su voluntad y no a la tuya. Por eso, Padre, es que te pedimos que escuches nuestra oración en esta mañana y nos hables siempre a nuestra vida. Es por eso que deseamos que nos hables, porque queremos y deseamos prosperar, queremos y deseamos crecer y madurar hasta llegar a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús, a la medida de la fe. Es por eso, Padre, que te necesitamos urgentemente. Quédate con nosotros, mi Señor. Seguimos orando por todas las familias que se encuentran allá lejos, en El Salvador o en Chihuahua, la familia Bravo y Urrutia, y las familias de esta congregación, los González, los Aguirre, bueno, Sonia y su hija Jessica, también, Padre, nuestros hermanos Navarro, nuestros hermanos Gómez, Leti y Mari también, Padre, trabajadores de nuestra hermana Betty, que forman también parte de su familia. Padre, te pedimos una bendición y te pedimos que sigas derramando de tu gracia abundante en todos estos hogares, Padre. Gracias, mi Señor querido. Si alguna petición he pasado por alto, yo sé que tú la conoces. Apelo a tu omnisciencia, que todo lo conoces y que nada hay oculto delante de ti. Por eso bendecimos y alabamos tu nombre, porque nada escapa de tu mirada. Nada, mi Señor. Tus ojos contemplan, dice, la redondez de la tierra, y por eso, Padre, están tus ojos sobre los justos. Gracias, mi Señor amado. En esta hora alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria y honra a ti en esta mañana. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos, sin olvidarte agradecerte, mi Señor, por todas las bendiciones, por el trabajo, la vida, la salud de la cual gozamos, por el sacrificio de tu Hijo. Nunca lo olvidaremos, siempre está presente y habrá gratitud, porque nos ha salvado de la condenación en el infierno y nos has librado, Padre, de la culpa y del pecado, mi Señor, y de Satanás. A través del sacrificio de Cristo Jesús obtuvimos la victoria para siempre y para estar contigo, y también para vivir una vida victoriosa sobre todas las cosas, Padre. En Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Vamos a darle tiempo ahora a los jóvenes para que pasen al frente y toquen el segundo periodo de alabanzas. Oye, amigo mío, y solo tú eres grande. Adelante, adelante. Y Marcelo. Comenzamos con ella, amigo mío.
seguro puedes tú confiar. Quiero platicarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un gran final, y esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo siempre acaba igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta una y otra vez a charlar conmigo, pero tú nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no sufras más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille
Bien, hermanos, vamos ahora a entrar en la meditación de la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque, pues, decía hace unos instantes, es el alimento que nutre nuestra alma. Y bueno, siempre me ha agradado a mí poder intentar siempre, pues, compartir la palabra de Dios, ¿verdad? No somos unos especialistas, pero nos esforzamos en meditar en la palabra de Dios. Yo creo que todos estamos deseosos de aprender, de comprender las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque, bueno, en nuestra primera iglesia bautista Reynosa se creó un instituto y ahí pues se nos enseñó los principios fundamentales, ¿verdad? De cómo hacer un estudio. Les digo, si hay alguna deficiencia que puedan ver en un servidor, bueno, discúlpenme, ¿verdad? Pero no fui a un seminario profesional como se oye, pero nos esforzamos y a mí me gusta compartir la palabra de alguna manera y queremos dar gracias a Dios por este esfuerzo, hermanos. ¿Qué les parece si tenemos palabra de oración? Porque su palabra es maravillosa y es verdad. Habla para todas las épocas de nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida, y yo quiero que oremos. ¿Qué les parece si oramos y pedimos a Dios de su guía y su sabiduría? Padre, muchas gracias te damos en esta hora, reconociendo que tú estás aquí. Padre, dice tu palabra que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú prometes estar ahí. Y dice tu palabra también que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, y esto es una realidad porque queremos deleitarnos en tu palabra. Padre, queremos que nos hables y que hagas lo que tú tengas que hacer, mi Señor, en nuestras vidas diarias. Ajustes que realmente por el diario vivir, lo que vivimos, Padre bueno, salen a veces del cauce correcto que es tu camino, pero confiamos plenamente en que tú nos vuelves al camino de alguna manera, y por eso bendecimos y alabamos tu nombre. Que el Maestro por excelencia y guía nos hable, que es tu Espíritu Santo, mi Señor. Que donde quiera que estemos podamos entender y comprender, pero sobre todo, Padre, aplicar tu palabra a nuestra vida diaria. Gracias por esta hora, gracias por estos momentos, y en el nombre de Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, siempre había yo mencionado este versículo, tal vez no conociendo los significados, pero hay pasajes que cada uno tendrá en su particular, ¿verdad? Personal, que le guste y lo memorice y lo lleve a cabo, meditándolo, recitándolo, o cuando usted se acuerda, ¿verdad? Precisamente es muy peculiar usarlo cuando estamos orando. Se dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿verdad? Y luego dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién lo estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo? Son preguntas que siempre se nos ha instruido, ¿verdad? En lo que aprendimos, para poder desmenuzar de alguna manera, aunque no perfectamente, pero sí de alguna manera, la palabra de Dios, lo que trae todos este contexto de este versículo, que lo vamos a ir desdeñando, los vamos a ir desmenuzando por poquitas para entenderlo de una manera clara y sencilla. Bueno, no olvidemos, ¿verdad?, el título de esta predicación, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado alcanza misericordia. Fíjese bien, un corazón contrito y humillado alcanza misericordia.
tratamos de poder de poner de una manera clara el tema. Tal vez usted pueda tener otro en mente, ¿verdad? Pero eso no implica que no sea bueno, sea coherente, ¿verdad? Lo que usted diga o piense, sino al contrario, es una bendición poder contar. La palabra de Dios se escribió para ser estudiada, ¿sí? La palabra de Dios se escribió para ser estudiada. Esa es una de las funciones y de los propósitos que tenemos nosotros, ¿verdad? Para estudiarla, pero también para comprenderla. O sea, nosotros necesitamos, aparte de estudiar, comprender la palabra de Dios. Y sobre todo, cuando nosotros la estudiamos y la comprendemos, entonces viene el aplicarla. Yo le quiero decir algo bien importante. Hay una analogía que quiero usar. Por ejemplo, cuando usted compra un medicamento, ¿verdad? Siempre me ha tocado pensar en esa ilustración. Compra un medicamento, usted tiene un intenso dolor en el corazón, por así decirlo. Está preocupado porque puede venir un infarto o puede venir un colapso y ahí tal vez quedar, ¿verdad? Puede tener un dolor de cabeza. Bueno, lo más indispensable es ir al médico y el médico le va a recetar un medicamento, y ese medicamento muchas veces nosotros lo compramos en la farmacia o nos da una muestra el médico y lo ponemos ahí en el buró. Pero si no aplicamos ese medicamento a nuestro cuerpo orgánico, entonces no puede surtir los efectos para lo cual el médico la recetó, y es de aliviar y sanar la enfermedad. Por eso es importante entender que debe ser estudiada y comprendida y aplicada. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es la inteligencia de Dios? Esa es la inteligencia de Dios, es la sabiduría de Dios, es conocerle como Él, como es Él. El libro de los Salmos se presta más directamente a la aplicación de nuestras vidas. Sí, comprendemos mejor los salmos cuando dejamos que nos caigan encima, sí, y nos empapen como la lluvia. De una manera muy peculiar, esta ilustración de que cuando usted permite que le caiga la lluvia y le empape, usted la disfruta. Yo recuerdo que cuando era niño salía a disfrutar cuando se venían los aguaceros, y disfrutábamos tanto cuando nos caía la lluvia y nos mojaba. De hecho, los niños chiquitos todavía suelen tener usted lo camina por un lugar donde hay agua y la inclinación de él es irse a pisar el agua y tocarla y percibirla y disfrutarla. Que usted no, cuando va a su trabajo, lo que quiere llegar a casa es darse una ducha y disfrutarla y empaparla. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando los salmos que en este caso nos hablan de puras experiencias de los salmistas, ¿verdad? Porque tenemos a Moisés, tenemos a David, a los hijos de Coré, de los que me acuerdo ahorita que escribieron los salmos. Bueno, nos cuentan muchas de sus experiencias, y por eso es importante dejar que esa palabra de Dios nos empape como el agua. Podemos ir a los salmos en busca de algo, pero tarde o temprano encontraremos a alguien, y ahí encontramos a Dios. Cuando leemos y nos aprendemos los salmos, gradualmente descubrimos que en gran medida ya son parte de nosotros. Sí, ¿cuántos de nosotros no recitamos los salmos cuando necesitamos fortaleza, verdad? Cuando necesitamos que Dios es nuestro amparo, por así decirlo, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Inmediatamente los abrazamos y los hacemos nuestros, porque ahí hay vida y hay promesa de Dios, y por eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Expresan en palabras nuestras más profundas heridas. Como lo decía hace un instante, el salmista comparte las experiencias vividas, ¿verdad?, durante su peregrinaje. Y esto es lo que pasa.
expresan en palabras nuestras más profundas heridas, anhelos, pensamientos y oraciones. Ahí está. Poco a poco nos llevan a ser lo que Dios tenía pensado que fuéramos. Esto es el propósito. Poco a poco nos llevan, ¿verdad?, a ser lo que Dios tenía pensado que fuéramos. Gente que lo ama y que realmente vive para Él. Esto es algo precioso, hermanos. Entonces, con eso en mente, tenemos que empezar a entender y a comprender la palabra de Dios. Usted puede aprender a seguir a Dios al meditar en su palabra. Meditar en su palabra significa pasar tiempo leyendo y pensando en lo que ha leído. Cuando nosotros tenemos la costumbre de abrir la Biblia, es precisamente algo bien interesante viene a mi mente, porque tan pronto salgo de casa, después de haber orado y leído la palabra, mi mente empieza a trabajar, obviamente, en todas las actividades del trabajo, los compromisos, lo que tengo que llevar a cabo, pero esto no implica o no impide que usted siga meditando en la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos que esa palabra de Dios tatúe en nuestro corazón, entonces habrá un resultado maravilloso de transformación y crecimiento en su vida. Esto es, tenemos que aprender a meditar en su palabra. Significa pasar tiempo y leyendo y pensando en lo que hemos leído. Además significa pensar acerca en cómo cambiar para vivir como a Dios le agrada. ¿Sabía usted que la Biblia es el manual y es la norma de conducta con la cual los hijos de Dios deben vivir? Sí, eso es algo maravilloso. Muchas veces podemos pensar de otra manera, pero también en esto consiste medularmente meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre. Entonces, esto es lo que Dios quiere que le conozcamos. Conozcamos a su nombre, a su carácter, a sus cualidades, pero sobre todo a sus propósitos para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicarla a su diario vivir. Si usted quiere seguir a Dios más de cerca, debe conocer lo que Él dice. Por eso, ¿cuántas veces muchas personas no conocen los propósitos que tiene Dios para su vida? ¿Cuál será mi propósito? Y nos la pasamos cavilando y nos la pasamos pensando, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera y saliera del vientre de mi madre? Bueno, Dios le ha llamado con un propósito a usted, y ese propósito es maravilloso, solamente que usted tiene que conocerlo, y eso se conoce a través de un caminar diario y constante por las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bien. La inscripción en el título de muchos de los salmos es la realidad, ¿verdad? Es en realidad parte de la inspirada palabra de Dios. Sí, el título del salmo, por ejemplo, que estaremos viendo hoy, 51, se explica por sí mismo y resulta esencial para entender este salmo. Dice así: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Por supuesto, esta es una referencia a la gran mancha que había en David, pero no es nuestra intención, ponga atención, en el día de hoy entrar en los detalles escabrosos del pecado de David. Es suficiente decir que David quebró 2 de los grandes 10 mandamientos. Sí, cometió adulterio y mató a una persona, a Urías Eteo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hubo quebrantamiento de las leyes de Dios, sí, hubo violaciones a los preceptos, a sus juicios, y claro está, por supuesto, esta es una referencia a la gran mancha en la vida de este personaje. No podemos centrarnos solamente en esto, porque David es
una de las cosas que falló, pero que buscó a Dios de todo corazón. Dios le escuchó y Dios tuvo misericordia de él. Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, es suficiente decir esto, ¿verdad? Lo quebrantó indirectamente, porque él fue el que hizo poner a Urías en medio de la batalla enfrente, para que éste fuera muerto por el enemigo. Y esta fue una acción cobarde y despiadada por parte de David, porque Urías era uno de sus soldados más valientes y fieles, que siempre tenía que ver mucho en las conquistas, ¿verdad?, del pueblo de Israel contra los enemigos. Y por eso Dios estaba siempre, ¿verdad?, estuvo tremendamente dolido y molesto con David, ¿verdad? Luego, después de esto, de este incidente, David no hizo ni dijo nada. Esta es una parte esencial de lo que vamos a compartir. Sí, no dijo nada. Ambos incidentes eran considerados normales allá en aquellos países de Egipto, de Babilonia, en Edom o en Moab. Lo que David había hecho era una práctica común, ¿sí? O sea, algo que hacías y que se habituaba a hacerlo constantemente cada uno de los ciudadanos de esos países, y más o menos aceptada. Por ello, al compararle con los demás, no parece tan malo, pero para Dios fue un pecado grave. Fue tremendo lo que estaba sucediendo en la vida del rey David, la experiencia que estuvo pasando. A primera vista pareció como si David se hubiera salido con la suya. No, siempre hemos dicho que los molinos, el pastor nos decía que los molinos de Dios muelen despacio, muy lento, pero bien seguros. Sí, pero conviene aclarar algo. David era un siervo de Dios y no podría evitar las consecuencias. La realidad fue que durante el periodo de tiempo, fíjense bien, en que él permaneció en silencio, fue un hombre atormentado. Ciertamente, hermanos, cuando nosotros hay una situación que hemos experimentado y que hemos pasado, realmente nosotros callamos y no vamos a Dios en oración para confesarlo, hay un resultado de envejecimiento, de demacración en nuestro aspecto de la cara, de nuestro espíritu. Anda preocupado, tal vez decimos: ¿por qué no puedes dormir? Se me ha ido el sueño. Pero nunca decimos la verdad, nunca decimos por qué hemos fallado, o porque hemos agravado, o porque hemos ofendido a Dios. La realidad es esta. Más tarde él mismo, o sea, David nos diría lo que pasó por su corazón. El Salmo 32:3 dijo: mientras callé, primer error, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y creo que si hubiéramos estado en la corte real en aquel entonces, en que permaneció silencioso, le habríamos visto vegetado. Y no se ha dado cuenta usted que una persona que se encuentra así decae tremendamente, decae espiritual y moralmente, decae físicamente, viene la enfermedad muchas veces. No quiere decir que siempre sea por eso, pero en estos casos David se sentía avejentado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice versículo 4: se volvió mi verdor en sequedad. Todo el gozo que tenía él, todo lo verde, hablando de los pastos y de una vida fructífera, dice que se volvió en sequedad de verano. Estas palabras describen sus sentimientos durante este periodo, y realmente creo que este es un pasaje tremendo. Así fue que Dios le envió al profeta Natán. Sí, le mandó a David al profeta, pidiéndole audiencia por un asunto urgente. Se fija, hay un asunto urgente cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas y algo no anda acorde
con el pensamiento y la voluntad y el propósito de Dios. Lo que estaba sucediendo con David precisamente era algo tremendo, que necesitaba urgencia, y esa urgencia fue precisamente enfrentada y llevada por este profeta Natán. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era un profeta de Dios? El que llevaba el mensaje de Dios a su pueblo, hablando de una comunidad entera, de una nación, y el que hablaba también personalmente, como lo hace Natán en estos momentos. Cuando nosotros estamos en contra del pastor o del líder por alguna circunstancia que predica, que descubre, obviamente que no conoce, porque Dios habla. Yo no sé su vida, yo no sé si usted tiene esto, usted padece esto, usted es esto, usted es lo otro. No, Dios es el que habla directamente a través de las personas que pone al frente para predicar la sana doctrina y decirle realmente lo que usted necesita en esos momentos. Esto fue lo que necesitaba David, que envió a Natán y planteó el asunto contándole a David una pequeña parábola. Sí, una pequeña parábola relatada en 2 de Samuel 12, 1 al 6. Había en una ciudad, dice, un hombre rico que tenía en cambio una manada de ovejas. En realidad tenía miles de ellas. En cambio, el pobre tenía solo un pequeño cordero que había comprado y criado, que comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Entonces, dice la escritura, llegó a la casa del rico un visitante, y como el dueño no quiso matar a ninguna de sus ovejas, tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató, para prepararla como comida a su visitante. Ahora David se enfureció en gran manera y dijo que el que había hecho tal cosa merecía la muerte. Le dijo Natán: ¿tú qué crees que se debía de hacer con esta persona? Merece la muerte, le dijo David, y tendría que pagar 4 veces el valor de la oveja. Así se estilaba en aquellos tiempos, ¿verdad?, la restitución de las cosas robadas. Y entonces llegamos a uno de los momentos más dramáticos, tremendos de la Biblia, que nos revela que Natán tiene que haber sido uno de los hombres más valientes. ¿Por qué más valientes? Porque imagínese David siendo rey y luego Natán irle a decir lo que había fallado. Qué tremenda situación, ¿no? Qué complejo sería el compromiso de Natán para cumplirlo. Pero ¿sabe Natán a quién estaba obedeciendo, hermanos? Estaba obedeciendo a Dios. Natán, ve y dile a David que digo yo esto. Y Natán fue y le contó todas estas cosas. Entonces, esos son los hombres valientes que necesita Dios. Predicar hoy de tantas cosas es el pan de todos los días, pero predicar que necesitamos realmente la presencia de Dios en nuestras vidas, dirigiéndolas, eso causa agravio, eso causa dolor, esto causa incomodidad. Él señaló, Natán, con su dedo al propio David y le dijo: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, David. Habiendo dicho esto, había 3 opciones que David podía elegir en un caso como este. La primera alternativa era que él podía negar la acusación, y muchas veces cuando se nos confronta con una situación dijimos: no, yo no lo dije, fue Tete. Así dice un dicho por ahí, y echamos la culpa como Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Dijo: la mujer que me diste me lo dio, pero tú tienes un albedrío, tú tienes una responsabilidad y tú puedes tomar decisiones porque ya eres adulto, Adán, y tú eres el líder. Entonces pasó esto. Era la acusación, negar la acusación. O David podía haber hecho otras cosas, señalar a Natán
con su cetro, como dijimos que era rey, sin pronunciar ni una sola palabra, y sus soldados lo habrían sacado de ese lugar inmediatamente y ejecutarlo, porque era el rey David. Entonces, no habría necesitado decir nada, ni dar explicaciones a nadie, el rey, por ser el rey. Ahora la tercera alternativa por la que podría David haber optado era la de admitir la acusación. Y eso fue efectivamente lo que David hizo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dijo el salmista. Realmente, hermanos, cuando nosotros hay una situación complicada, a mí me ha tocado, por eso le digo, es que buscamos siempre atajos. Es que mira, pasó esto y pasó lo otro, pero realmente descuidé esta situación, perdóname. Dios quiere que no busque atajos, que se vaya directamente al tronco, no se vaya por las ramas. Y esto es lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Lo interesante, nadie señalaría con el dedo, pero Natán sí lo hizo, ¿verdad? Sí lo hizo acusándole. Y lo interesante fue que David confesó. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho. Eso lo escuché de mi pastor allá en la primera iglesia bautista. Y estaba a un lado de mí una hermana de muchos años que ya está en la presencia del Señor. Esa hermana, cuando el pastor lo estaba diciendo el versículo, el pastor se consideró como pecador, porque todos somos pecadores. Dijo el versículo así: palabra fiel y digna, fíjense, palabra fiel, que es la palabra de Dios, y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, habiendo sido el apóstol Pablo, se consideraba el primer pecador por el que Cristo dio su vida. Y también usted y de mí debemos considerarnos en primer lugar nosotros. Dice la palabra de Dios que la palabra es una espada cortante que de dos filos. Y dicen muchos que corta al entrar y corta al salir. No, la aplicación correcta es que tanto corta usted y se devuelve y me corta a mí, o me corta a mí primero, que es lo correcto, y después corta a los oyentes, a los cristianos. Esto es algo maravilloso. Entonces, pero por esto fui recibido, dice Pablo después de este versículo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dios tiene misericordia de todos mis hermanos. Tiene misericordia de mí, tiene misericordia de usted. No porque usted haya fallado va a ser condenado, ni mucho menos, o pierda su salvación. Dios le ama. Lo que Dios quiere es que usted sea honesto y sincero con Él y le diga: Señor, te fallé, perdóname, te he fallado. Palabra. Entonces es muy importante lo que voy a decirles. Hoy vivimos en un mundo decadente de valores morales. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hoy para muchos la palabra de Dios es ofensiva, es agresiva. No se puede predicar de pecado en la iglesia porque les ofende. Y una vez en un sermón que escuché hablar de una historia que contó un pastor, fíjense bien, de lo que había pasado en su iglesia. El pastor de esa iglesia empezó a hablar del aborto. Sí. En esos momentos, y de pronto se levantó una dama de entre toda la congregación y salió y se fue. Después se supo que ella se había practicado un aborto. Qué difícil a veces es para nosotros compartir la palabra de Dios. A veces nos volvemos enemigos. Pablo
Lo que sentía Pablo era que sufría dolores de parto. Hablaba con mi esposa ayer en el camino. Digo, oye, qué tremendo, ¿no? Esta situación. Digo, es que los dolores de parto, digo, son intensos. Nadie puede explicarlo sino solamente la mujer que ha tenido los bebés por esas circunstancias. Y el dolor de Pablo era tan profundo que Cristo fuera formado en todos los creyentes. Ese es el objetivo, llegar a ser a la estatura del varón perfecto, a la medida de la fe, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra de Dios, crear a ese nuevo hombre, alimentarlo, ¿verdad? A fortalecerlo y también exhortarlo y redarguirlo y confrontarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas personas podemos decir, oye hermano, ¿por qué no le dijo al hermano fulano esto? Sí se le dice, sí se comparte y se habla de la palabra de Dios, pero siempre, mis hermanos, es importante hablar con la verdad. Hablar con la verdad, como es la palabra de Dios. Aquel que le quiera quitar y añadir a la palabra de Dios será reo de juicio delante de la presencia de Dios en aquel entonces. Si yo les digo a usted que usted no va a sufrir ni va a batallar, yo le mentiría, y es una mentira y eso es pecado. Si yo le diría que usted tendría que estar, no va a pasar absolutamente nada, entonces yo le estaría echando puras mentiras. ¿Qué quiere que le diga? ¿Mentiras o verdad? Yo creo que todos queremos que nos digan la verdad. Cuando usted le dice a su esposa, ¿me amas?, yo creo que usted desea escuchar la verdad de su esposo o de su esposa, viceversa, o de sus hijos. Hijo, ¿me amas, hijo? ¿Me respetas, me obedeces? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Un rotundo sí. Sí te amo y te voy a demostrar con hechos que te amo. Cuando Dios nos ama de tal manera, nos habla como nos tiene que hablar y nos trata como nos tiene que tratar. Sí, esto es a lo largo de todos los pasajes de la Biblia. Pablo sigue trabajando, ¿verdad?, en todos los Efesios, en los Gálatas, en los Filipenses, en los Colosenses, y de todo habla él de que tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida, de vivir en santidad. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes para todo hijo de Dios. Sí. 1, el clamor de la conciencia y la convicción de pecado. Fíjese bien, el clamor de la conciencia y la convicción de pecado que había en el rey David era tremenda. Era tremenda. En primer lugar, David llamó a sus pecados rebeliones, sí, o transgresiones. Transgredir es sobrepasar los límites establecidos por Dios. ¿Recuerda? Y vuelvo a la historia, cuando entró el pecado, Dios había establecido límites, ¿verdad? Había establecido límites en el huerto del Edén. Le dijo, de todo árbol, de todo fruto que ves puedes comer, pero el fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así les dijo. Y esta palabra sigue resonando en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hizo Dios? Puso límites. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a nuestros hijos? Ponemos límites. Mira, si haces esto y te pasas de esto, entonces va a haber una disciplina. Y cuando Dios habla y pone límites, hay que respetarse. Yo los respeto y yo le tengo temor a Dios, porque yo sé que mi Señor, cuando me ama, me va a disciplinar. Dice que el que tiene por hijo, Hebreos, lo disciplina. Y eso es una maravilla. Dejar que Dios mejor hable y obedecer es lo mejor, porque va a haber bendición. David llamó transgredir es sobrepasar estos límites. Él tiene ciertas leyes físicas. Por ejemplo, usted no puede ir más allá, ¿verdad? Porque arriba en las nubes, porque usted va a caer por la ley de la gravedad, ¿verdad? Y usted al pasar, como los astronautas pasan allá de aquel lado de la atmósfera, entonces hay otra cosa que sucede, flotan
en el espacio. Tiene leyes morales y espirituales. Cualquiera que intente sobrepasar dichos límites tendrá que sufrir las consecuencias. Y yo no quiero eso para mí ni para los que me están escuchando. No, el hacer esto es lo que se llama una transgresión. David llamó a su pecado iniquidad o maldad. Bueno, se trata de algo completamente malo. No es lo que pueda disculpar, lo que puede disculpar. No se puede ofrecer alguna clase de apología, o sea, de defensa. Y de ninguna manera, como lo decía ahorita, es que, mira, tuve que hacerlo, y mira, es que no tuve otra opción, y es que tenía que llevar a cabo esto. Y de ninguna manera se puede consentir ni tolerar. Esa es la maldad. Luego hay dos palabras más que se refieren al pecado. En los versículos 2 y 3 se encuentra la palabra chatá, que significa ofrenda por el pecado. Pero en el versículo 4 la palabra es chata, traducida en Septuaginta, aquella versión que interpretó y transcribió, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, como amartía, que significa errar el blanco. Quiere decir que no alcanzamos el nivel de la norma de Dios. Y en este sentido, hermanos, todos somos pecadores, sí, yo también, porque no llegamos al nivel que Dios requiere. Dice Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria y privados de la gloria de Dios. Y Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, la palabra maldad que fue usada aquí por David significa aquello que está realmente mal. En nuestro tiempo, en la que se trata de tolerar toda clase de inmoralidad, por ejemplo, debemos tener claro que aunque haya áreas cuestionables en las que la Biblia permanece en silencio, esta deja bien en claro lo que está bien y lo que está mal. Dios es inequívocamente seguro en estos asuntos. La maldad es aquello que está verdaderamente mal, que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de los límites de Dios, que está fuera de los mandamientos de Dios. David usó esta palabra para hablar, de hecho, de que él había obrado mal y él lo admitió. Una cosa, hermanos, es admitirlo. Yo lo puedo admitir, me equivoqué. Pero otra cosa es seguir equivocándome con conocimiento de causa. Y David aquí le puso un alto a la situación. Dijo David: me equivoqué y estoy arrepentido. Puede haber remordimiento, pero no arrepentimiento. Judas hubo remordimiento, mas no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido, hubiera confesado a Cristo como Señor y Salvador y le hubiera obedecido, y estaría ahorita, bueno, ya se lo dejamos a Dios eso. Pero hubo un cambio radical en la persona de David, y es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Tenemos que hablar de un arrepentimiento de lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, yo considero que algunas partes de mi vida las estoy llevando tal vez de una forma de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, y eso está mal, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nunca dejamos de mencionar la internet. Se promueven tantas cosas como la pornografía, la infidelidad a través de las novelas, películas. Muchas veces se publican, ¿verdad?, cosas en el Facebook que yo me quedo a veces con la boca abierta cuando escucho todas o veo estas cosas, y más de personas que son creyentes. Muchas veces nos conducimos de alguna manera incorrecta y tenemos que rectificar, ¿verdad?, en qué estamos obrando mal. Dios no le gustan todas esas cosas. Estas cosas tenemos que irlas despojando de nosotros. Dice Pablo: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado con los rudimentos del mundo de la carne, y revestidos del nuevo, ¿verdad?, según Cristo. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros nos equivocamos en todos los aspectos de nuestra vida? En el trabajo, en la casa,
con nuestros hijos. Bueno, hay tantas malas palabras también que son el pan de cada día. Y creo que usted me entiende de lo que hablo. La Biblia dice lo contrario, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios mío. Cuando nosotros pronunciamos una palabra que es ofensiva y que agrede a Dios, inmediatamente usted debe de pedir perdón y decirle: perdóname, Señor. De una fuente dulce no puede salir agua amarga. De una fuente amarga no puede salir agua dulce. Tiene que hablar para la edificación de todos los creyentes y de su vida también, y que agrade al Señor. Ahora bien, cuando el creyente tiene aún la conciencia sensible a la palabra de Dios, esta hace un escándalo. Esta le gritó a David: no, David, no lo hagas, porque esto es este pecado, es adulterio, no lo hagas, David. Pero David, cuando ya se empecinó, reconoció y todo, que aún así que la conciencia le había gritado, llevó a cabo su plan. Dicen que Betsabé era una de las mujeres más hermosas, el cual estuvo bañándose sin ropa, obviamente, y David estaba en su terrado, lugar donde nunca debió de haber estado, porque él era el rey y debía de estar al frente de la guerra. Y siempre una mente ociosa, siempre se ha dicho que es taller de Satanás, hace de las suyas. Vienen pensamientos malos, vienen maquinaciones, vienen situaciones que ponen en peligro nuestra integridad, y te toman decisiones al calor de los sentimientos y de las emociones. David vibró, pero ¿saben cómo es el pecado? El pecado tal parece que no es ofensivo, muestra una cara, pero al final muestra el resultado, lo que es. Y David se envejeció mientras cayó ese pecado, y se envejecieron sus huesos. Dice que su verdor se convirtió en sequedades. Así es, aquellas personas que permanecemos callados ocultando los pecados. Recuerde bien, algo bien importante: no tiene que venir a contármelo a mí, cuénteselo a Dios. Entre a su aposento, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Cuénteselo a Él, desahógese con Él. Ya usted no tiene que ir con el sacerdote, porque Él no es quien para poder interceder, sino solamente Cristo, que está a la diestra del Padre, que es el sumo sacerdote según Hebreos, que intercede por nosotros ante la diestra de Dios Padre por todas nuestras necesidades. Ahí está Cristo, cuénteselo a Cristo, ¿verdad? Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Pero también tenemos lo que hoy se ha visto en muchos creyentes, y se llama una conciencia cauterizada. Hablaba de la conciencia sensible. La conciencia sensible, ¿sabe cuál es? Es cuando yo agarro una cosa y me la echo a la bolsa sabiendo que no es mía, por así decirlo, y ando pensando solamente en ello. ¿Sabe quién es? Es la conciencia que le está diciendo: eso no es tuyo, eso no es correcto, eso no le agrada a Dios, eso devuélvelo y déjalo ahí. Cuando decimos algo que no es correcto, también lo dijiste, no dijiste correcto, regresa y corrígelo, hazlo. Y andas pensativo, andas preocupado, andas desesperado por arreglar esa situación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir ante Dios y decirle: Señor, perdóname. Bueno, te dice Dios, ve, y ahí es cuando dejamos los rayones. Ve a la persona con la que ofendiste, le dijiste algo o le tomaste algo, devuélvelo, y esto y lo otro. A veces no hay necesidad, usted tiene que ir y hágalo, y le: Señor, aquí está, restituyo lo que es tuyo. ¿Sabe lo que está pasando ahorita? Un hermano me preguntaba, y bien lo preguntaba, porque me está preguntando por los diezmos, ¿verdad? Ahorita por la pandemia pues no llevamos
ese control, pero ya entramos en calor. Algunos hermanos están dando el diezmo que le corresponde a Dios, y nosotros, la hermana Juani y la hermana Blanca, que estaban al frente y que siguen al frente todavía de la contabilidad, hacemos en una hoja de registro todos los datos y los ponemos ahí, los diezmos, y se van y se depositan, y le decimos a la persona, al hermano que dio, que si lo dio, entonces nosotros le podemos emitir una copia del recibo del depósito para que vean que se depositó honestamente y transparentemente, porque es del Señor. Imagínense que ande uno agarrando ahí cosas del Señor. No, hombre, ni Dios lo quiere, hermanos. Pero esto, hermanos, es con un propósito. Ahí está, se está acumulando, se está, ¿verdad?, viendo para uso de la iglesia, y yo quiero que usted tome en cuenta eso, ¿verdad? A veces esto implica lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando agarramos, y yo, acuérdense que yo primero, ¿verdad? A mí también estoy haciendo mis cuentas para ponerme en cuentas con Dios. Aquí está, Señor, lo que tomé sin pedirte autorización. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos eso, hermanos, hay una plenitud de gozo y una liberación tremenda que nos da más el Señor de seguir sirviéndole, amándole, y nos da las fuerzas, la salud y la vida para llevar a cabo el trabajo, ¿verdad?, de la obra del ministerio, y también el trabajo secular. Amén. Amén. Yo creo que estamos, ¿verdad? Ahora bien, cuando el creyente tiene aún la conciencia sensible, hay convicción de pecado y nos señala que estamos haciendo mal y que esto ofende a Dios, transgrede sus mandamientos, es como una espada que traspasa el corazón, y como resultado hay arrepentimiento, y por medio de la confesión de pecados ante Dios, por medio de Cristo Jesús, alcanzamos misericordia. Cuando en verdad nos arrepentimos y nos alejamos inmediatamente del pecado, ese es cuando todo ser humano también reconoce su pecado y viene a Cristo. Cristo le limpia y le salva, y le hace hijo de Él, le hace hijo de Dios, le hace parte de su familia. La misericordia es algo que nosotros no necesitamos, ¿verdad?, de nuestras obras, sino que es algo no merecido, el favor de Dios. Dice el pastor que la misericordia es entremeterse en la piel. Él ve la necesidad de su presencia en nuestras vidas. No solamente eso, sino también las necesidades que tenemos para suplirla, pero la principal es precisamente la necesidad de ser salvos. Y esto es solamente en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Hoy le está hablando el Señor si no ha tomado esa decisión. Entonces, vamos a ver ahora lo que es una conciencia rápidamente cauterizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia, cuando el creyente hierra el blanco, o sea, peca, ya no siente incomodidad, tristeza, aflicción, preocupación, ya no hace escándalo por pecar, se encuentra en alguna manera cómoda. Y permítame decirle algo muy grave: esto es verdaderamente mortífero. La experiencia de David, hermanos, consistió en que sintió una profunda convicción de pecado. David lloró. Usted y yo no podemos penetrar en todo el horror de la culpa de David. Para él su pecado resultó repugnante, lo detestó y se odió, y asimismo por haberlo cometido se sintió totalmente sucio, impuro. Su conciencia se sintió indignada, su alma se llenó de angustia, su conciencia le estaba señalando con su dedo acusador. Era como un clamor de su conciencia en su interior, diciéndole que había actuado con maldad. Pablo habla a los romanos, dice: porque la ira de Dios se revela. Si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación, fíjese bien, si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El doctor Stifler dijo: el pecado es la medida de la salvación. Ningún creyente logrará amar la santidad sin antes odiar el pecado.
Para odiar el pecado es necesario reconocer su bajeza. Y es que la ira de Dios es un sentimiento más que su castigo por el pecado. Es su santa ira. La ira es la antítesis de la injusticia y se usa aquí como correlativo. Sí, la frase está haciendo, dice, porque la ira de Dios se revela, ¿verdad?, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Reveladas constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que en el Antiguo Testamento presentan a un Dios de ira, mientras el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Esto es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Él no cambia. Dios es misericordioso, no porque es indulgente con el pecado, sino porque Cristo murió. El Evangelio no ha cambiado. La actitud de Dios hacia el pecado es la misma. El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador, y el pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. Cuando hablamos de la injusticia que detienen la verdad con injusticia, estamos hablando de a todos aquellos que se conducen con unas predicaciones falsas, sí, de prosperidad y de que no le va a pasar nada y que véngase y que anímese y que va a ser pura victoria. No, porque sin pruebas no hay crecimiento ni madurez como número uno, y sin sana doctrina peor tantito. Estamos bien, hermanos. Yo le puedo ahorita decir tantas cosas que no le puedan ofender. Sí, yo no, Dios, pero lo voy a engañar, y Dios no es así. Dios se revela en la Biblia como un Dios de amor, pero también como un Dios de justicia y santo. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mire todo lo que se está viviendo en nuestro alrededor. Por ejemplo, los asesinatos de niños inocentes, como lo acabamos de mencionar, el aborto, que se les niega el vivir. Nadie puede evitar las consecuencias del pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo el pecado e impiedad, y la impiedad es lo que es contra Dios. Por ejemplo, una de las cosas que van contra los valores eternos de Dios es que yo le diga a mis hijos: ¿sabes qué, hijo? Tú puedes hacer lo que tú quieras cuando llegues a los 18 o 20 años. Puedes tomar, obviamente van a tomar sus propias decisiones y van a ser responsables, pero yo no puedo decirles a ellos que ellos puedan gozar de una práctica extramarital sexual, porque esto es pecado. El joven consagrado conforme al corazón de Dios, como lo era David, se debe mantener puro y santo a los ojos de Dios. Hermano Hugo, pero usted sí, yo fui joven y cometí muchos errores, y mis errores no quiero que usted, como hoy, sufra cometiéndolos. Sí. Todos vivimos experiencias tremendas, y yo quiero que usted me escuche. Yo quiero que usted no se arrepienta demasiado tarde cuando son irreversibles ya las consecuencias. Es la negación del carácter, la irreligiosidad, el desconocimiento de la existencia misma de Dios. Eso es pecado. Ahora, la conciencia de David le estaba hablando, y el clamor de su conciencia, hermanos, era una convicción de pecado. Había actuado mal y no había explicación alguna que pudiera dar, y dijo en el verso 3, dijo: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos al rey reconociendo que había actuado con maldad. Viene a mi mente en estos momentos lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago,
y lo que no quiero hacer, eso hago. Y esto es el pecado que mora en mí. Aquí vemos al rey reconociendo que había actuado con maldad. Ese es el principal paso de triunfo, reconocer. Pero también el reconocer nos lleva a una acción. Pero déjeme decirle que ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. Tal vez se sienta que nunca podrá acercarse a Dios porque ha hecho algo terrible. Dios puede perdonarlo de cualquier pecado y lo hará. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. ¿Qué es la confesión de los pecados? Confesar es decir con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como como pecado en forma clara y total. Debemos confesar nuestros pecados sin demora, con humildad, contrición y arrepentimiento. Al hacerlo, no debemos echar en cara el pecado de nuestro prójimo. No, porque nosotros no nos corresponde juzgar ni sentarnos y levantar el dedo y decirle, eso lo hace solamente Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra de Dios que habla nuestras vidas. Cuando a mí hablaba el pastor y predicaba cuando yo estaba allá en la iglesia, bueno, a veces me decía como si supiera que lo que yo estaba viviendo, y esto me incomodaba, sí, pero aprendí a que si yo seguía incomodándome y no cedía a los propósitos y la voluntad de Dios, que lo que era que yo creciera y fuera fortalecido y madurara y dejara de abandonar esos malos hábitos, entonces seguiría yo ahí en el bache si yo no obedecía. Y esto fue lo que me tiene aquí al frente de ustedes predicando. Dios quiere que usted sea un instrumento en sus manos para compartir su palabra, para llevar el mensaje de salvación y de perdón también, de pecados y de vida eterna a todos aquellos que viven sin esperanza. Confesar es decir con la boca todas esas cosas malas que hemos hecho. Debemos confesar todos nuestros pecados. Al hacerlo, no podemos echarle el pecado enfrente, ¿verdad?, en la cara de nuestro prójimo. Como regla general debemos confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. El verdadero gozo, hermanos, de la vida cristiana es servirlo. Una vez purificados y santificados por medio de su palabra, estaremos listos para llevar gloria al nombre de Dios. Y la plenitud de gozo se lleva a través de una vida de obediencia a sus mandamientos en Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto a oír, sí, ver y librar a quien viene a Él, buscando su ayuda. Él se presta a ayudarnos, siempre está atento a nuestras peticiones. El Señor está velando siempre su amor por nosotros. Él nos cuidará, no nos dejará. Él nos librará de nuestras tentaciones, nos librará. Nunca debemos sentirnos solos porque Él vela por nosotros de día y de noche. Esto es lo que hace el Señor. Hay muchas personas que hoy que han sido terriblemente malas en su vida y piensan que Dios no podrá perdonarles tan terribles pecados, pero no es así. Esta es una mentira del diablo, ¿sí? No, ¿para qué voy yo a Dios si ya hice tal cual en mi vida, hice eso y lo otro? No, mis hermanos, Dios está dispuesto a perdonarle siempre usted se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. En Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. No se crea del enemigo. Si tiene un amigo por ahí, entonces usted debe de decirle esto. Segundo punto, un clamor de confesión y clemencia. David estaba consciente, dijo, en pecado había sido concebido. Él estaba consciente que él había nacido de una manera de papá y de mamá. Sí,
había nacido de pecado, pero reconocía que a través de ese nacimiento él venía con esa naturaleza vieja, la cual le incitaba a pecar y a hacer lo que había, a confesar lo que había hecho. Nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros y no a Dios. Cuando nosotros tenemos la tendencia de obedecer a la naturaleza pecaminosa, tenemos nosotros esa misma inclinación cuando seguimos y cuando pecamos de cualquier forma, al igual que David. Debemos pedir a Dios que nos limpiará de dentro, que nos limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. La buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpio. Así de que pidamos a Dios que nos los dé. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa. Y esto sucede cuando confesamos el pecado ante Él, nos devuelve el gozo de nuestra salvación. No se pierde, no. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios no está interesado en lo que usted ha sido superficialmente. Usted puede haber sido bautizado y no ha pasado de ser un pecador bautizado, que aún no es algo. Puede incluso ser oficialmente un miembro de la iglesia, pero esa es meramente una apariencia exterior. David deseaba la verdad en el interior de su vida y continuó diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando el pueblo de Israel estaba por pasar el ángel de la muerte allá cuando estaba esclavo de Egipto, Dios les ordenó a través de Moisés que con la sangre del cordero y con un hisopo untaran los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no les hiciera nada. Eso nos indica que el pueblo constante de Dios, que la iglesia de Cristo, debe ser constantemente limpia por la palabra de Dios. Debe ser constantemente purificada, confesando el pecado y reconociendo que tenemos que sacar todas esas cosas malas de nuestras vidas. ¿Cómo Dios pudo perdonar a David? Porque Dios se había revelado a sí mismo. Dios se reveló a Israel. Nos preguntamos entonces, ¿cómo quita el pecado de Dios? Bien, aquí tenemos que Él perdona la maldad. Y eso lo leemos en Número 14, 18, dice allí: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí tenemos dos verdades aparentemente que se contradicen, pero no. Primero dice que perdona la maldad, muestra misericordia, y luego dice que no tendrá por inocente al culpable. Y parece una paradoja, pero recordemos que David dijo: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve, más blanco que la nieve. Y en el Antiguo Testamento el hisopo se usó para 3 propósitos y uno de ellos fue precisamente este. En segundo lugar, el Levítico se usó y se utilizó en la purificación de un leproso. Y en el tercer lugar, en Números 19:6, se usó durante la travesía del desierto en el sacrificio de una vaca alazana para purificación del pecado. Fíjense bien lo que Dios estaba trabajando con su pueblo, limpiándolo, quitándole toda escoria, toda impureza, todos esos malos hábitos, todas esa religiosidad y todas estas cosas, y preparándolo para que le sirviera. En la cruz, Cristo dijo: Padre, perdónalos. ¿Cómo podía Él perdonarlos? ¿Cómo puede extender su misericordia a millones de personas? ¿Cómo puede perdonar tanta maldad? ¿Cómo pudo perdonar a David? ¿Y cómo puede perdonarnos a usted y a mí? Es que, como dijo Pablo en Efesios 1:7, que en Él tenemos redención mediante su sangre,
y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y así, cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de perdón, la sangre de Cristo se encuentra cerca, y Dios nunca perdona aparte del hecho de la muerte de Cristo. Nunca. Dios no está perdonando los pecados porque tenga un gran corazón o un corazón generoso. Él perdona porque su Hijo pagó la pena, el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy, ¿verdad?, con los brazos abiertos, puede decirle: puedo extender mi gracia y mi misericordia porque mi Hijo murió por ti. Qué maravillosa situación, mis hermanos. David estaba verdaderamente quebrantado por el pecado. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Realmente nos quebrantamos cuando hemos fallado delante de Dios? ¿Sabe por qué dijo el siguiente verso? Dijo: no me eches delante de ti. Dice que el Señor no desecha a nadie, sino que a todo que Él viene, dice que Él no le echa fuera. Le abraza, le restituye, le limpia, le salva y lo pone en una situación correcta con Dios. El Salmo 1 me gusta mucho porque hace dos cosas. Divide dos personas. Divide la situación de una persona que es realmente, y con esto termino, porque ya me dijeron que ya. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí, la palabra, en una relación permanente, permanecer en mí y yo en ustedes. Y esto es permanecer en su palabra, en su ley, y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es uno. Y el segundo, que es el contrario, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está. Habrá bendición abundante y todo prosperará cuando usted se deleite en la palabra de Dios. Y si ha fallado, venga a Cristo Jesús para que le restituya, le limpie, le purifique y lo ponga en una relación correcta otra vez con Dios, porque el pecado sí separa al Hijo de Dios cuando hay pecado, y luego nosotros podemos entender. No es que pierda la salvación, entiéndame, porque nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios, ya tenemos la salvación, pero no para pecar ni para vivir como quisiéramos, sino para obediencia a Dios, fiel y servicio a Él. David lo dijo: no retires de mí tu espíritu. En aquel entonces todavía Cristo no venía, pero hoy nosotros sí podemos gozar de la plenitud que se encuentra en la persona de Cristo, cuando queremos y venimos a Él por fe y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, y cedemos a todos esos deseos egoístas, ¿verdad? Los ponemos en manos de Dios, ¿verdad? Y decirle: Señor, quita de mí todas estas cosas y renueva mi corazón. Dice, lo que hace el Señor es un trasplante de corazón. Sí, un corazón de carne lo hace un corazón espiritual, y ese corazón tiene que ser fortalecido constantemente y purificado con la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por ello. Y hoy yo le pido a usted que David, cuando vino Dios y le ayudó, le escuchó,
Él contó todo lo que Dios había hecho en él, y es lo que quiere que nosotros hagamos con todas aquellas personas que todavía no conocen la misericordia de Dios, no conocen que Dios puede transformar nuestras vidas y que sencillamente Él quiere darnos una vida abundante, una vida plena de gozo y de satisfacción. ¿Quiere usted esa vida? Venga a Cristo hoy. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Ciertamente, mi Señor, hay tantas cosas por explicar, pero confiamos en que tú nos la harás saber nos la revelarás a través de tu Espíritu Santo cuando nosotros escudriñemos tu palabra. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí, llénalos de tu bendición, y gracias por aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan allá en cada uno de sus hogares. Llévales esta bendición también, mi Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias por todo. Amén. Recuerda, hermanos, tenemos martes de oración. Puede venir a acompañarnos aquí. Cabemos el martes a las 7 de la tarde. Tenemos una meditación en la palabra y luego oramos. Y también tenemos los jóvenes. Ya vamos a empezar jóvenes. El miércoles vamos a dar inicio. Vamos a tener aquí acomodadas las sillas para iniciar jóvenes. Empezaremos también varones, ¿verdad? Pero el varón también lo llevaremos a cabo el martes en punto de las 8, ya que salga del trabajo, perdón. Martes es oración. Perdón, martes es oración, es cierto, pero es 7, 8. Lo voy a poner en el grupo de varones, el día y la hora, ya afinando los detalles, porque así estamos saturados de actividades y Dios mediante podamos tener una respuesta afirmativa con todo lo que estamos viviendo. Es tiempo de congregarse con más ahínco aún, con más fervor, y buscar a Dios para que Dios derrame de su bendición en nosotros, porque le buscamos de todo corazón y queremos seguir estudiando y meditando en su palabra. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, y lleve esta bendición a todos. Oramos y quedamos despedidos. Gracias, Padre, por todo. Quédate con nosotros y llévanos con bien a casa. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.